Diga, Dios guarde una nueva oportunidad para poder hablar con ustedes sobre un tema nuevo. Muchos ya me conocen, pero para los que no me conocen, soy el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien les saluda cordialmente en esta hermosa noche. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema que está ocurriendo hoy en muchas congregaciones, y son esos viajes al más allá. Yo lo titulé Viajes al más allá, y alguno me va a preguntar, ¿y a qué se refiere con viajes al más allá? Bueno, a lo que me refiero es que hay personas dentro de algunas congregaciones que por lo general son congregaciones pentecostales, neopentecostales y carismáticas. En una iglesia bautista, metodista, luterana, presbiteriana, no va a suceder eso. Y alguno va a preguntar, ¿por qué no suceden esas cosas en una iglesia presbiteriana? O por ejemplo, esas personas que tienen viajes al más allá. ¿A qué me refiero con viajes más allá? Me refiero a esas personas que siempre andan diciendo que el Señor las llevó al infierno, que el Señor las llevó al cielo, y que vieron la casa de Gigi Ávila. Ustedes se han dado cuenta que hay personas que dicen que van al cielo y que vieron a Gigi Ávila, que vieron a predicadores, que vieron a gente, que hay hermanos que dicen que vieron a Gigi Ávila con una gran casa, una gran mansión, y personas que van al infierno, o esa misma persona después Jesucristo, entre comillas, la lleva al infierno, y en el infierno, ¿quién me está saludando por ahí? Dice Jorge Mendoza. Buenas noches, hermano Jorge Mendoza, Dios lo bendiga. La paz de Dios sea con usted. Y lo curioso es que cuando un evangélico va al infierno, según, no estoy diciendo que pasa, siempre ven a sacerdotes católicos en el infierno. Siempre ven al Papa, siempre ven a gente católica en el infierno. Y a veces ven a gente evangélica en el cielo, porque no discriminan. Y siempre ven a gente que usaba pantalones, que se pintaba, o mujeres que se pintaban, que usaban tacones, que usaban faldas, que usaban pantalones. Siempre los ven a ellos en el infierno. Y yo me pregunto, ¿qué propósito tiene Dios con enviar o permitir que una persona vaya al infierno, entre comillas? Desde el comienzo de la creación, el hombre ha estado fascinado y a su vez aterrado sobre su destino final. La realidad del cielo y el infierno son doctrinas que todo creyente debe sostener y a su vez aprender. La palabra de Dios nos habla sobre la belleza del cielo y sobre lo terrible y lo horrible de un lugar llamado infierno. La verdad es que todos nosotros algún día vamos a tener que morir. Está establecido para todo hombre que muera, y una vez muerto viene el juicio, es lo que la Biblia enseña. ¿Cuántas veces hemos visitado las librerías cristianas y encontramos títulos de libros sobre personas que han viajado al infierno y han regresado? ¿Alguna vez usted ha escuchado a algún hermano evangélico, especialmente pentecostal
neopentecostal o carismático que dice: el Señor me llevó al infierno, el Señor me llevó al cielo. Si somos sinceros, diríamos que la gran mayoría de las librerías cristianas tienen como parte de su inventario un libro que toca este tema. Si no me cree, mañana, si Dios lo permite, vaya a una librería cristiana y vea una sección o busque un libro que hable de personas que han ido al infierno y han regresado. Ahora bien, ¿qué tan cierto es este concepto de visitar el infierno para luego regresar? Yo hago una pregunta. ¿En qué parte de la Biblia dice que Dios va a llevar a creyentes al infierno? Está bien, San Pablo dice que él fue al cielo, que vio cosas que ojo no ha visto, que escuchó cosas que oído no ha escuchado. Pero estamos hablando de San Pablo. Y si ustedes me permiten, ninguno de nosotros tiene el nivel espiritual ni la relación íntima que San Pablo tenía con Jesucristo. Ahora, si el Señor lo llevó a San Pablo, y estoy seguro que lo llevó, fue porque Dios así lo quiso. Pero si usted se da de cuenta, cuando Pablo dice que fue a visitar al cielo, fue porque Dios lo llevó. Dios en su soberanía y en su voluntad lo llevó a él al cielo, al tercer cielo. En ninguna parte dice que lo llevó al infierno. Pero después de Pablo, por 2000 años nunca ha pasado otra vez. Jamás. Entonces, bíblicamente hablando, ¿me podrían decir cuál es el propósito de Dios para llevar a una persona al infierno y regresarla después? ¿Puede tener algún valor doctrinal estos conceptos? ¿Qué veracidad tienen estos relatos sobre las aseveraciones de estos viajes al cielo y al infierno? Estas y muchas otras preguntas corren en las mentes de docenas de cristianos hoy en día. Por curiosidad o tal vez por ignorancia, muchos llenan sus mentes con fábulas y mitos sobre su concepto, distorsionando, hermano amado, lo que la palabra enseña, y sobre todo el infierno. Muchas de estas personas que van al infierno dicen que Dios les dice a ellos, que Jesucristo les dice a ellos. Ustedes pueden hablar con esas personas. Mi pregunta es: Dios prohíbe en su palabra hablar con los muertos. Es bien curioso, y déjenme añadir esto, es bien curioso que hay mucho neopentecostal, mucho pentecostal y mucho carismático que juzgan a los católicos por rezarle a sus santos. Pero ellos tienen el permiso de Dios de hablar con los muertos. Porque si una persona está en el infierno, está muerta. Si una persona está en el cielo, está muerta. Y Dios prohíbe en su palabra que hablemos con los muertos. Y mi pregunta es: ¿por qué Jesús va a violar su palabra y le va a dar permiso a estas supuestas personas que tuvieron estos supuestos viajes
al más allá. Dios no se contradice. Durante los pasados años han surgido una ola de personas cristianas que han escrito sobre el cielo y el infierno. Y muchos de estos libros son muy buenos. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué estos libros son muy buenos? Porque a las personas, especialmente a los creyentes, les interesa leer más sobre fábulas que sobre la palabra de Dios. Ahí tiene usted a ciertos evangélicos, no voy a decir que a todos, porque no voy a exagerar, pero hay evangélicos que en vez de agarrar la palabra de Dios, andan comprando libros de personas que supuestamente tuvieron viajes al infierno y al cielo. Y como dije, muchos de estos libros son muy buenos. ¿Por qué? Porque llaman la atención. La gente en sí son gente que están obsesionadas con el misterio, con la superstición, con el emocionalismo. Y hay mucho creyente que basa su creencia espiritual y su experiencia espiritual en sus emociones, en lo que lo hace sentir bonito, pero no leen la palabra. Aquí dice mi hermana Tío Reyes, dice Tío Reyes, ni carne ni sangre puede ir al cielo. Lo curioso es que estas personas que supuestamente dicen que van al cielo y al infierno, sí fueron. Pero cuando usted examina la vida espiritual y la vida de estas personas, son personas que no van a la iglesia, o si van a la iglesia son personas que no oran, son personas que no leen la Biblia, son personas que cuando se les pide ayuda en las congregaciones son las que menos ayudan, pero son las que más critican al pastor cuando se les pide algo. O sea, no hacen nada, pero son bien buenos para criticar. Y después, el Señor te mostró nada. ¿Sí? Es lamentable que gran parte de los ministros que no han tenido estudios formales en alguna escuela teológica acreditada, aprendan su doctrina de libros que solo apelan a la mente ingenua de su audiencia. ¿Saben ustedes que en una encuesta que se hizo, el 85% de los pastores pentecostales, neopentecostales y carismáticos no tienen estudios académicos, no tienen estudios bíblicos y no tienen estudios teológicos? Por eso, hermanos amados, es lamentable que gran parte de los ministros que no han tenido estudios formales en alguna escuela teológica aprendan su doctrina de libros que apelan solamente a la mente, que apelan, hermanos amados, a las emociones. Y así se atreven a enseñar a gente, y perdón por la palabra que voy a decir, tan ignorantes bíblicamente como ellos. ¿Sí? ¿Qué dice mi hermano aquí? A ver, mi hermano, déjeme acercar un poquito. Dice mi hermano Yumbral Junior Aragón. Ahora el infierno fue Cristo y regresó solo el otro. No es cielo que allá. No es cierto que haya ido. No le entiendo lo que quiere decir. Dice, pastor, hoy en día en los neopentecostales, pastor, hoy en día en los neopentecostales solo son alegorías y supersticiones. Lamentablemente así es, mi hermano Jorge Mendoza. Si usted se da de cuenta, y no quiero generalizar a todos los pentecostales,
Porque yo he conocido pentecostales que tienen conocimiento, que tienen estudios y que están, hermano amado, pagando el precio, superándose, que están pagando el precio, estudiando tanto estudios seculares como estudios bíblicos, ¿sí? Pero lamentablemente no todos son así. Lamentablemente hay pastores que no tienen estudios académicos, que no tienen estudios acreditados teológicamente, ¿sí? Y que lamentablemente la mayoría de pentecostales, neopentecostales dicen, la letra mata y solo el espíritu vivifica. Y hay iglesias que lamentablemente glorifican e idolatrizan la ignorancia. Y por esto hay personas que saben esto, personas mañosas, y quieren engañar al pueblo. Y lo están engañando. Permítame, voy a ir a prender la luz. Entonces, lamentablemente, como estaba hablando, por esto hay gente mañosa que sabe que el pueblo evangélico, especialmente ciertos pentecostales y ciertos neopentecostales, no son personas que leen la Biblia. Entonces, son personas que se dejan engañar fácilmente y compran libros sobre el infierno, sobre viajes al infierno, sobre personas que van al cielo. Lamentablemente hay personas que enfatizan un aspecto extrasensorial y es a lo que la gente le gusta, el cual no es bíblico. Estoy hablando de los libros, que enfatizan y hablan de personas que van al cielo o van al infierno. Todo libro que hable de personas que han visitado el cielo o el infierno se convierte en uno de gran venta en las librerías cristianas. Los autores son llevados a programas de televisión para que cuenten su historia. Los mismos son recibidos como que si fueran estrellas de cine en una pasarela de los Óscares. Y lamentablemente, hermanos amados, la situación en la iglesia es así. Pero pregúntenles sobre la Biblia. Pregúntenles sobre los 3 oficios de Cristo. En cierta ocasión, una de esas personas que tienen experiencias espirituales y cuya vida espiritual está basada y está fundamentada más en sus experiencias emocionales, en sus experiencias sensoriales, en sus experiencias psíquicas, y no en la palabra de Dios, que a cada rato Dios les está profetizando, que a cada rato Dios les está hablando, se le hizo una pregunta a esta pseudo profeta. Y la pregunta fue, un hermano le hizo esta pregunta y le dijo, ¿cuáles son los 3 oficios de Cristo? ¿Cuáles son los 3 oficios de Cristo? Y esta pseudo profeta, que había profetizado que Puerto Rico iba a sufrir un terremoto de 12.1 grados y que iba a caer un gran meteorito sobre Puerto Rico y lo iba a destruir. Que por cierto, ya pasaron 2 años y no se ha cumplido la profecía. Cuando le hicieron esa pregunta, ella dijo, jamás he oído sobre los 3 oficios de Cristo. La próxima vez que una persona le venga a decir a usted que el Señor me habló, que oí una voz del Señor, que el Señor me reveló un sueño, que el Señor me llevó al cielo, que el Señor me llevó al infierno,
Hágale esa pregunta, hermano, ¿cuáles son los 3 oficios de Cristo? No se preocupen, yo se los voy a decir. ¿O alguien lo sabe? ¿Alguien sabe cuáles son los 3 oficios de Cristo? Sí, hermano Roca, esa mujer eso quería. Ella quería ver a Puerto Rico destruido. ¿Sí? La profecía no se cumplió. No se cumplió. Tiene 2 años que sucedió eso. Y curiosamente, ¿sabe cuánta gente la sigue en YouTube? Muchísima. La siguen más de 32,000 personas. Bueno, cuando la conocí a esa mujer, cuando yo miré su canal, la seguían 32,000 personas. 32,000 personas. Pero vaya a ver esos canales donde se predica la palabra de Dios. Vaya a ver esos canales donde se predica el Evangelio de Jesucristo, donde se predica doctrina. No lo sigue casi nadie. Pero donde está el chisme, donde está el alboroto, donde están montón de cosas extrañas, a eso lo sigue un montón de gente. Ok, ¿alguien sabe cuáles son los 3 oficios de Cristo? A ver. No, bueno, se los voy a dar yo. ¿Cuáles son los 3 oficios de Cristo? Jesucristo tiene 3 oficios. Jesús es profeta. Jesús es rey. Y Jesús es sacerdote. Profeta, rey, y es nuestro sumo sacerdote. Esos son los 3 oficios de Cristo. Y adivine qué, está aquí en la Biblia. Jesucristo es rey, es nuestro sumo sacerdote. ¿Y qué más? Profeta, rey y sumo sacerdote. Esos son los 3 oficios. La próxima vez que alguien le diga, el Señor me mostró, el Señor me habló, hágale esa pregunta. Hágale esa pregunta. Si no se la sabe responder, dígale, hermanito, profeta, rey y sacerdote. Así es, mi hermano, exactamente. La próxima vez que alguien le diga, el Señor me mostró, el Señor me habló, dígale, ¿el Señor te habló? A ver, déjame hacerte una pregunta bíblica. O hágasela más fácil. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Si es católico, le va a responder 73. Si es evangélico, le va a responder 66. Del Nuevo Testamento, fíjese bien lo que les voy a preguntar. Del Nuevo Testamento, ¿cuál es el libro más grande? ¿Cuál es el libro más grande del Nuevo Testamento? Del Antiguo Testamento, el libro más grande, ¿cuál es? Salmos. Tiene 150 salmos. El libro más grande del Nuevo Testamento es el Evangelio de San Lucas y libro de los Hechos. Pero esos son 2 libros. Permítanme. Lucas y Hechos es el mismo libro, solamente que lo dividieron. ¿Sí? Pero bueno. ¿Por qué digo tanto esto? Porque hay personas que tienen muchos viajes
al cielo, que tienen muchos viajes al infierno, que Dios les habla a cada rato, que a cada rato están teniendo visiones, que a cada rato Dios les muestra algo sobre la vida de los demás, pero curiosamente Dios nunca les revela a ellos algo sobre ellos mismos, algo sobre lo que ellos necesitan cambiar internamente, pero sí les muestra lo de los pecados de las demás personas. ¿Sí me entiende? Entonces, hermanos amados, muchas personas le tienen más fe a esos dichosos libros de personas que hacen viajes al más allá que a la palabra de Dios. Existen muchos libros, hermanos amados, de personas que han sido llevados por el mismo Señor al infierno. Estas personas en sus libros describen el infierno como un gran estómago, y que el infierno tiene partes humanas. ¿Sabe a qué libro me recuerda esto? A la Divina Comedia de Dante de Alighieri. La próxima vez que usted escuche a estas personas, analice lo que ellos están diciendo, y después, si no tiene el libro de la Divina Comedia, vaya a Google y vea lo que ellos están diciendo y compárelo con, hermanos amados, esta comedia de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Mucha gente lee este tipo de libros, pero no lee la palabra de Dios. La Biblia, hermanos amados, es la autoridad final sobre los detalles tanto del cielo como los del infierno. Hay algo que a mí honestamente me asombra. Y les voy a decir lo que es. A ver, si hay católicos acá, les voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces han oído ustedes de muchos evangélicos, o mejor dicho, de todos los evangélicos, aquí sí puedo generalizar, que somos sola escritura? A ver, ¿cuántos han escuchado que somos sola escritura? Muchos. Mi pregunta es, si somos sola escritura, ¿qué hacemos o qué estamos haciendo leyendo libros que fomentan no la lectura de la palabra de Dios, sino la fantasía de algunas personas en pensar que Dios los llevó al cielo? Como dije, la autoridad final de todo protestante, de todo evangélico, es la palabra de Dios. Si somos sola escritura, pues seamos fieles y seamos coherentes con lo que estamos enseñando y estamos predicando. Lamentablemente hoy en día existen muchos pentecostales, y no estoy generalizando, estoy diciendo existen muchos. No estoy diciendo existen o hay o todos. Estoy diciendo existen muchos que le creen más a la profecía de un falso profeta, que le creen más a una persona que dice que Dios la llevó al infierno, que a este libro. En cierta ocasión me topé con un pentecostal y le dije yo: tu revelación, tu visión no tiene más autoridad ni está sobre la palabra de Dios. Y yo honestamente, le soy totalmente honesto. Yo pensé que cuando yo le dije a ese hermanito que me había dicho de su visión, de la revelación y de todo lo que Dios le había mostrado, yo pensé que ese hermanito me iba a decir: hermano, usted tiene toda la razón, amén, aleluya, gloria a Dios. No, pues el amén, aleluya, gloria a Dios nunca llegó.
Lo que sí me dijo ese hermanito pentecostal fue: ¿cómo se atreve usted a hablar de esa manera? El Señor lo reprenda. El Señor lo reprenda. ¿Cómo se atreve usted a blasfemar en contra del Espíritu Santo? Le dije: hermano, yo no estoy blasfemando en contra del Espíritu Santo. Yo le estoy diciendo a usted que su visión, su revelación no tiene más autoridad ni tiene más poder que la palabra de Dios. Su visión, todo lo que usted, todas las experiencias espirituales que usted pueda vivir, que usted pueda experimentar, no están sobre la palabra de Dios. No. Nosotros, como sola escritura, le expliqué, nos basamos en este libro, en la palabra de Dios, y no nos basamos en las experiencias emocionales ni en las supuestas revelaciones que usted haya tenido la noche anterior por haberse comido frijoles, carne asada y después irse a dormir. Lo que usted tuvo fue una pesadilla. Dele gracias a Dios que no le dio una convulsión por haberse hartado, le dije. Y el hermano se enojó. Y hay mucho evangélico hoy en día que piensan que sus revelaciones, que sus sueños, que sus experiencias están sobre la palabra de Dios. Pues déjenme decirle que no es así. Por esto digo que la autoridad final de todo creyente, de todo lo que creemos, está en la palabra de Dios. Y que la autoridad, hermano amado, que la Biblia tiene... Permítame un momento, ya me llegó alguien. Ok. Sí, hermano John Félix, hay gente que come frijoles, pero frijoles así. O sea, los frijoles son ricos, la verdad. Yo me acuerdo cuando yo fui a la ciudad, a Cuernavaca, y llegué a un ranchito, una casita humilde, y me dijeron: ay, hermano, perdónenos, lo único que tenemos son frijolitos. Con frijolitos, nada más frijolitos. Y yo le dije: no importa, hermana, los frijoles son bienvenidos. Y la hermana acababa, vi que había una ollota grande sobre un comal y había tortillas, estaba haciendo tortillas recién hechas, de maíz azul, no sé si lo conoce, y tenía queso. O sea, me sirvió mi plato con frijoles, nopal asado, hermano, queso, crema, tortillas recién hechas, café recién hecho. Y todavía la hermana se sentía mal por ofrecerme eso. Pero gracias a Dios, yo cené temprano, a las 6. Pero hay hermanos evangélicos que cenan todo eso que yo cené a las 9 de la noche. ¿Y a qué hora se van a acostar? En cuanto se levantan de la mesa, se cepillan los dientes, si es que se los cepillan, y se van a dormir. Entonces, se van a dormir. Entonces, ¿cómo no van a tener revelaciones? ¿Usted quiere tener una revelación? Coma bastante y vaya a dormirse y va a ver cuánta revelación va a tener. Aleluya, gloria a Dios. Ay, Samaya Soja, va a ver, hermano. Y ese es el problema con estas personas que sueñan con que el Señor las llevó al infierno, las llevó al cielo, que el Señor les... Dios mío, hay personas
a las que Dios les habla más que a todos los profetas del Antiguo Testamento. No olvídese de Elías, olvídese de Zacarías, olvídese de Amós, de Oseas, olvídese de David, olvídese de Salomón. A ellos Dios les habla los 365 días del año, le habla los 7 días de la semana, le habla las 4 semanas del mes. O sea, Dios está en constante comunicación con estos hijos de Dios y les revela todo. Olvídense de Juan en la isla de Pasmos. No, que Juan, se queda corto Juan en la isla de Pasmos. Pero ¿por qué sucede todo esto? Porque son personas, hermanos amados, que basan sus experiencias en las emociones y no en la palabra de Dios. Entonces, hermanos amados, el problema con estas personas, hermanos amados, es que ponen más confianza en lo que ellos experimentan, como ya lo dije. Pero sigamos más en este estudio. La Biblia nos amonesta de forma categórica de no ser partícipes de estas prácticas. ¿Cuáles prácticas? Hermanos amados, de las prácticas de apartarnos de Dios, de apartarnos de la verdad y estar confiando en nuestras emociones. La Biblia nos amonesta y quiero mencionar algo aquí que ya lo mencioné. Yo dije hace un momento que hay gente que habla con los muertos cuando supuestamente Dios les está a ellos revelando cosas o van al infierno. Esto se conoce como necromancia. La necromancia es el hablar con los muertos. En otras palabras, cuando una persona le diga a usted que Dios lo llevó al infierno y que Dios le permitió hablar con los muertos, está cometiendo pecado. Y está cometiendo el pecado de necromancia. El Señor jamás va a contradecir su palabra. El Señor no se contradice. En el libro de Deuteronomio, Dios mismo nos advierte de este pecado. Vamos a la palabra de Dios. ¿Qué les parece? Deuteronomio 18, 10 al 11. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación. Muchos de esos profetas que hay hoy en día no son profetas de Dios, son adivinos. Ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni quien consulte a los muertos. Así que cuando esa gente que supuestamente tuvo visiones y habló con los muertos porque supuestamente Dios le dio la habilidad, le dio el permiso, papito lindo, Dios no va a quebrantar su palabra por ti. Sí, Dios te ama, no lo niego. Dios te ama. Pero ¿sabe algo? Dios no va a quebrantar su palabra para que tú puedas hablar con alguien. Hay personas que cuando van al cielo hablan con alguien. Eso es pecado. Sin embargo, ahora tenemos una gama de personas que dicen que ese libro de personas que van al cielo les ha tocado, les ha impactado sus vidas. Y la realidad, hermanos amados, que el único libro que nos debe de impactar nuestras vidas es la palabra de Dios. Segunda de Timoteo 4:3. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. Vuelvo a repetirlo. Porque vendrá tiempo
cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conformes a sus propias concupiscencias y apartarán el oído y se volverán a fábulas. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día en muchas congregaciones evangélicas? Segunda de Timoteo 4:3. El problema hoy en muchas congregaciones evangélicas es porque han apartado su oído, su atención de la palabra de Dios. ¿Sabían ustedes que hay personas dentro de muchas congregaciones que andan como gallinas sin cabeza, buscando a alguien que les traiga palabra de Dios? Hay evangélicos que andan de iglesia en iglesia, de congregación en congregación, porque va a llegar un supuesto profeta quien habla de parte de Dios. La palabra de Dios se ha cumplido, segunda de Timoteo 4:3. Vendrá un tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír. Y ese es el problema hoy en la iglesia, que muchos creyentes tienen comezón de oír. Pero lo bueno fuera, si esa comezón fuera por escuchar la palabra de Dios, por escuchar el mensaje de Jesucristo. No. Andan buscando escuchar la nueva profecía que un falso profeta les va a decir. Pero si usted les dice, hermano, ¿cuándo nos reunimos para leer la palabra de Dios? Ahí sí no tienen tiempo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. Es que ya he leído la Biblia muchas veces. Esa es la pobre excusa de muchos evangélicos hoy en día. Ya he leído la Biblia muchas veces. Ya leí ese versículo miles de veces. Ya leí Juan 3:16 miles de veces. Evangélicos que están más deseosos y les pican los oídos por escuchar una profecía falsa de sus falsos profetas, que lo único que quieren es sacarles el dinero. Ese es el problema de muchos creyentes hoy en día. Pablo añade, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Permítanme un momento. Well, good night. Permítanme un momento, un momentito. Tengo que salir. No sé cómo poner en pausa este video. Tengo que aprender. Ahorita vengo.
Ya regresé. Mil disculpas, les pido perdón. Pero fui a traer algo para darles un ejemplo. Dice la palabra de Dios, vuelvo a repetir, porque vendrá el tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros. ¿Sabe cuál es el problema hoy en día dentro de muchas congregaciones evangélicas? Que la gente no está interesada en oír la palabra de Dios. La gente no está interesada en escuchar el mensaje, busca a Dios, conságrate a Dios, santifícate a Dios, dedica tu vida a Cristo. Ese no es el mensaje que la gente quiere oír hoy en día. Muchos creyentes hoy en día no están interesados en saber cómo buscar a Dios de una manera más profunda. No, sinceramente no. Hoy en día mucho creyente está más interesado en escuchar las profecías de un falso profeta que en escuchar palabra de Dios. ¿Sabe lo que está interesado en la gente? En que el profeta, que el predicador, que el pastor le diga que vienen tiempos de abundancia. Eso es lo que la gente quiere escuchar. Vienen tiempos de abundancia. Vienen tiempos en los cuales Dios te va a bendecir. En los cuales Dios te va a mandar dinero del cielo. Eso es lo que el creyente quiere oír hoy en día. Olvídate de este libro. No, la Biblia, olvídate de la Biblia. Tú sé fiel a Dios en tus diezmos. Entre más des a Dios, entre más tú des a Dios, ¿sí? Entre más tú le seas fiel a Dios con este dinero, con tus diezmos, adivina qué, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir, ¿sí? Dios te va a bendecir no con $100, no con $200, no con $300, no mamá. Entre más tú le seas fiel a Dios, Dios te va a bendecir a ti. Eso es lo que quiere escuchar el pueblo que dice amar a Dios, que dice seguir a Dios. Yo sé que ya me he tardado y algunos van a decir, ay, el hermano Percy, ¿cuánto dinero tiene? ¿Cuánto dinero tiene? Dios mío, mire, puro billete. No, si conviene ser pastor, no. Conviene ser pastor. No, pues ya sabía yo que el pastor Percy tenía dinero. Mándenos un poquito, ¿no? Mándenos. No, mis hermanos. Este dinero lo traje por dos cosas. Uno, para dar el ejemplo de qué es lo que los evangélicos están más interesados hoy en día. La gente hoy en día está más interesada en esto que en esto. ¿Sí? Eso es lo que el evangélico regular, y no hablo en general, no estoy generalizando, pero la gran mayoría de evangélicos están interesados en esto, en cómo ser prósperos, en cómo alcanzar mis metas. Hay un dicho en el mundo que dice, no todo lo que brilla es oro. No todos los mensajes que tú escuchas en las congregaciones son palabra de Dios. Mucha gente mira esto y dice, no, el pastor Percy tiene mucho dinero. ¿Sí? Pero recuerden, no todo lo que brilla es oro. No todo el que se sube en el púlpito
y da un mensaje, significa que es palabra de Dios. El problema hoy en día es que la iglesia, muchos en la iglesia, están más concentrados en esto que en la palabra de Dios. Dios, hermanos amados, no está interesado en darte toneladas y toneladas de esto. Dios quiere darte su presencia. El problema hoy en día, hermanos amados, bueno, este no es dinero de verdad, ¿ok? Este es dinero falso, es dinero de juguete. Ven en las películas que sale dinero, que sacan dinero como este. Bueno, este es el dinero que se usa en esas películas. Que usted mira que saca los carros llenos de dinero y dice, ¡ay, cuánto dinero! No, es dinero que se usa en las películas. Se los voy a enseñar. ¿Sí leen lo que dice ahí? Dicen, ay, fuera, no se ve, lástima. Dice, motion picture purposes. Motion picture purposes. Para propósito de películas. O sea, este dinero es el que se usa en las películas. No, olvídese, fuera mi dinero. Me iría de vacaciones. Gloria a Dios. Me iría de vacaciones, pagarían todas mis deudas. No, hermanos, este no es mío. Y les apuesto que aquellos detractores míos van a sacar fotos mías. Quizás si ven fotos mías con este dinero, ya saben de dónde viene, ¿sí? Entonces, ya para finalizar, voy a tener que hacer una segunda parte. Gloria al Señor, porque ya me tardé mucho y honestamente me voy a quedar acá. Gloria a Dios. Bueno, vamos a concluir. El verdadero evangelio de Jesucristo no está interesado en que tú saques lo mejor de ti. No. El verdadero evangelio de Jesucristo no quiere que saques lo mejor de ti. El verdadero evangelio de Cristo está interesado en sacar lo peor de ti, lo peor de mí, y hacer de mí una nueva criatura. El verdadero evangelio de Jesucristo me confronta con mi pecado, con mis debilidades, con mis temores, y hace de mí una persona mejor. Lamentablemente, hoy en día en muchas congregaciones se predica un evangelio totalmente diferente al que Jesús predicó. Hoy en día, hermano amado, Dios te puede hablar. Dios te puede mostrar su voluntad en tu vida, lo que Él desea de ti. Leyendo este libro. Dios no tiene atajos. Dios desea que tú seas prosperado, pero bajo los principios bíblicos que Dios ha establecido en su palabra. La palabra de Dios dice: buscad el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, incluida esta, se os serán añadidas. Sí, Dios quiere que seas prosperado, pero no como lo hace el evangelio de la prosperidad. El evangelio de la prosperidad pone la mirada en la bendición, pone la mirada en esto. Pero el verdadero evangelio de Jesucristo
te hace que tú veas a Jesucristo, que ames a Jesucristo, que adores a Jesucristo, que te santifiques, que busques a Dios. Y cuando tú buscas a Dios, cuando buscamos a Dios, cuando nos santificamos, cuando nos consagramos a Dios, entonces todas las bendiciones nos seguirán a nosotros. El problema de la iglesia hoy en día es que busca la bendición, y ese no es el orden bíblico. El orden bíblico es: busca a Dios primero y Dios suplirá todas tus necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria, no de acuerdo a tu palabra, no de acuerdo a lo que tú desees, sino de acuerdo a la voluntad de Dios en tu vida. Por eso hoy en día hay mucha persona que tiene visiones falsas, tiene visiones, tiene sueños, tiene experiencias de ir al cielo, de ir al infierno, pero que no son bíblicas. Hoy la iglesia está más interesada en prosperar, en tener riquezas, pero lo menos que quiere hacer es pagar un precio. Pagar el precio, morir por Cristo para poder recibir la gloria. Hoy mucho evangélico quiere la gloria sin pasar el Calvario. Bueno, mis hermanos, yo me despido y espero en Dios que esta palabra haya sido de bendición, si Dios lo permite. Vamos a hacer la segunda parte, porque si nos tardamos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Bueno, déjenme ver algunos comentarios. Gracias a Dios. Hermano Jorge Higuera, Dios lo bendiga. Hermano David, entre más borregos, más dinero piden. Correcto, mi hermano. Hermano David, estoy totalmente de acuerdo con usted. Los pastores hoy en día, muchos pastores, quieren borregos, pero no quieren ovejas. Es muy cierto lo que dice mi hermano David. Mucho pastor prefiere a los borregos que a las ovejas. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? ¿Saben por qué muchos pastores prefieren a los borregos que a las ovejas? Porque las ovejas escuchan la voz de su pastor. ¿Sabe por qué mucha gente se va de las congregaciones? Porque cuando ese pastor se sube ahí, no escuchan la voz de su maestro, no escuchan la voz de su pastor, no escuchan la voz de Jesucristo hablando a través de ese pastor. Lo que escuchan es esto: el interés al dinero. Esto es lo que escuchan. ¿Sabía que mucha gente se va de las congregaciones porque lo único que escuchan es cómo ser prosperado? Es cómo recibir más de esto. Es entre más diezmes, Dios te da más entre más fiel seas en tu diezmo. Mi pregunta es: ¿y eso dónde está en la Biblia? La gente se harta de que les estén viendo la cara. Por eso mi hermano tiene razón. Muchos pastores prefieren a los borregos. ¿Sabe por qué? Porque los borregos son borregos. Pero las ovejas que son del Señor escuchan su voz, y cuando escuchan a un falso maestro dicen: aquí no es mi redil, mejor me voy que me estén viendo la cara. Tienes razón, mi hermano amado. Gloria a Dios. Bueno, mis hermanos, pues yo sí, es cierto. Bueno, yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está. Me dice la cruz. Dios los bendiga, Dios los guarde.
quedamos en la paz de Dios y, si Dios lo permite, hasta el próximo video. Si les gustó este video, les pido de favor que vayan a mi canal de YouTube y me den un like, y se suscriban a mi canal. Ya me falta poco para llegar a los 1000 y pues con su ayuda lo lograremos. Que Dios los bendiga, Dios los guarde. Vamos a ver los últimos comentarios. Amén. Ese es el problema, que muchos evangélicos, muchos cristianos siguen más al pastor, siguen más a esto que al Creador. Entonces, que Dios los bendiga, Dios los guarde. Y me despido. Hasta mañana, si Dios lo quiere. Y vamos a regresar esto. Gloria a Dios. Paz de Dios.